Entonces, cuando consideramos la oración, la definición más básica de lo que es la oración, cuando nos viene a la mente, podemos decir que es simplemente el hablar con Dios. Es la definición más básica que podemos darle al tema de la oración. Es un hijo de Dios platicando, hablando con su Padre Celestial, hablando con Dios. So, la oración es hablar con Dios. Ahora, ¿qué elementos son necesarios en la vida de un cristiano para poder tener una vida de oración? El elemento más básico que necesitamos nosotros para poder tener una vida de oración, ¿qué piensan ustedes que sería ese elemento que hace falta para poder tener una vida de oración? A ver. Fe, Cristo. Fíjense, sin fe no podemos creer en Cristo. Y sin poseer a Cristo no podemos venir al Padre. Entonces, la esencia de la vida cristiana es la fe. Y la esencia de la oración es la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios, dice Hebreo. Entonces, volviendo a ayudarnos a poner una fundación básica, si la oración en su definición más simple es hablar con Dios, entonces ¿qué podemos decir que es la fe en su definición más simple? ¿Qué piensan que sería la fe? La definición más simple: creer en Dios. Eso es la definición más simple de lo que es fe. Creer en Dios, creerle a Dios. Veamos Hebreos 11:1, que es por lo general donde va nuestra mente cuando estamos hablando de la fe y lo que es la fe. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza, la certeza, la seguridad en Dios y Jesucristo. La fe es la respuesta humana, la fe es nuestra respuesta. La fe es la manera en cómo nosotros respondemos a la revelación de Dios en nuestras vidas, de su fidelidad, de su promesa. La fe es como nosotros, como seres humanos, al Dios revelarse a nosotros, cómo nosotros reaccionamos, a la fidelidad que Dios revela de su persona, cómo nosotros reaccionamos a cómo depositamos nuestra confianza en el carácter que Dios revela de sí mismo. A la medida que nosotros creamos en lo que Dios dice de sí mismo, va a ser la medida de la fe que tengamos. Y a la medida de la fe que tengamos, va a ser nuestra vida de oración. Entonces ve cómo todo va conectado de una manera, de una escala. Si no creemos a Dios, no vamos a orar. Sobre todo, no vamos a orar al Dios de la Biblia. Vean lo que dice Hebreos 11:6, en el mismo capítulo donde estábamos. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la fe?
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Ven la esencia de lo que es la fe? Es creer que Él es. El que no cree que Él es, no va a venir a Él. Yo, más o menos así viendo, Gerardo es carpintero, Alberto es arquitecto, y Adrián ahí con la computadora, si la tecnología va un poquito, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un problema con mi computadora, ¿voy a ir a donde Gerardo? No, voy a ir al que yo sé que tiene habilidad para ayudarme en el problema. Ahora, si tengo un problema con la estructura de mi casa, voy a ir aquí donde el arquitecto. Si tengo un problema con la carpintería, voy a ir a donde mi hermano que me ayude, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de discernir el carácter, las habilidades de cada persona. Dios es espíritu, pero Él es una persona. Y Él se ha revelado a nosotros. Y Él nos ha demostrado el tipo de persona que Él es, el carácter, la esencia de lo que Él es. Él nos ha demostrado que Él no es hijo de hombre para mentir. Se nos ha demostrado que puede ser confiado. Nosotros podemos depositar nuestra confianza en Él. Volviendo a Hebreos 11:1, leámoslo otra vez. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Certeza en Dios y su carácter. Certeza que Dios ha dicho, y porque Él lo ha dicho, ahora yo tengo esa certeza en lo que Él ha dicho. Y esa certeza me da una convicción de que lo que Él dijo yo lo poseo, es mío. ¿Por qué? ¿Porque lo veo? No, pero porque Él lo dijo. Vean lo que dice más adelante de Sara. Dice que Sara le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque consideró que el que dijo era fiel. ¿Ustedes ven dónde está la fe de Sara? La fe de Sara no está en que ella tenía 90 años y estaba seca su cuerpo y había pasado la edad de tener niños. Pero la fe de Sara estaba en que Dios dijo que ella iba a tener un niño. Y ella consideró, ella pensó, ella meditó, ella evaluó la condición física, lo que ella podía ver con sus sentidos, con sus ojos, la realidad humana, lo puso en un lado de la balanza, y el carácter del que le dio la promesa, y lo puso en el otro lado de la balanza. Y al medirlos, no le quedó a ella ninguna otra opción que creer que iba a tener un hijo. Esa fue la única opción a la cual ella pudo llegar, porque ella conocía al Dios que le habló. De tal manera era el conocimiento que ella tenía de Él, que ella podía creer que lo que Él dijo, porque Él lo dijo, ella lo poseía, aunque no lo podía ver. Aunque todo a su alrededor decía que no, que era imposible. ¿Ven entonces por qué la fe es el elemento básico de nuestra oración? Porque Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Yo vengo a Dios con una necesidad. ¿Por qué vengo a Dios? Vengo porque creo que Él, y solamente Él, tiene la capacidad
el poder, los recursos para contestar mi oración, para suplir mi necesidad. Nuestra dificultad en nuestras vidas es el poder nosotros reconocer que nuestras necesidades solo se encuentran en Dios y Él es el único que las puede suplir. Muchas veces nosotros tendemos a caer en la confianza del brazo humano, de la fuerza humana. Muchas veces corremos a otros recursos en lugar de ir a nuestro Padre Celestial primero. Pero tenemos nosotros que evaluarnos el porqué de esas cosas. ¿Por qué nosotros tendemos a reaccionar de esa manera cuando tenemos una dificultad? Y es porque hay un nivel de incredulidad en nuestras vidas. Es porque la revelación del Dios de la Biblia, del Dios de Abraham, de Sara, del Dios que ellos creyeron, el Dios que se había revelado a ellos, en nuestras vidas no está tan amplia, no está tan clara. Y a veces dudamos, o a veces pensamos que hay otra manera. Entonces, la oración es hablar con Dios. Para poder hablar con Dios, hay que creer que Él es. Eso necesitamos fe. La fe es creerle a Dios. Vayamos a 2 Corintios 5:7. No, de hecho, no vayamos a él. Yo solo voy a leer rápido porque vamos a ir por varias escrituras. Pero escuchen lo que dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es la fe? La fe es creerle a Dios. La fe incluye una confianza, una certeza en poseer algo que no vemos. Porque andamos no por vista, no por lo que podemos ver, palpar, sino por lo que creemos que Dios ha dicho, por la revelación de Dios en nuestras vidas, por sus promesas. Y porque Él es digno de ser confiado, esa es nuestra fe. Entonces andamos no por fe, andamos no por vista, sino por fe. 2 Corintios, Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la fe no es algo que sea tangible, pero la fe es también nuestra justicia delante de Dios. La fe es aquello que nos permite llegar a Dios. Ahora muchos de ustedes dirán, espérense, pensé que era la sangre de Cristo lo que nos permitía llegar a Dios. Pensé que era a través de Cristo que llegábamos a Dios. Definitivamente, esto no contradice eso. Es nuestra fe en que Dios ha dicho que solo por Cristo tenemos acceso a Él. Y una vez en Cristo, es nuestra fe de que cuando Cristo dijo que podemos pedir al Padre, nosotros creemos. Entonces oramos por fe. Y es nuestra fe, como dice aquí en Romanos, nuestra justicia, la justicia de Abraham. Pero la justicia de Abraham fue que Abraham le creyó a Dios. Lo que Dios dijo, Abraham lo poseyó, y Abraham le dijo a Dios: yo tomo lo que tú me has dado y creo en esta promesa que tú me has hecho. Y eso a Dios le agradó. Y esa fe de Abraham se le contó por justicia. Sigamos Lucas 1:19 para que veamos un contraste de, estamos hablando, ¿verdad?, de que la fe es creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lucas 1:19 encontramos a Zacarías en el templo y dice Lucas 1:19, respondiendo el ángel le dijo a Zacarías: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas
buenas nuevas. Las buenas nuevas fueron: Zacarías, tu oración ha llegado delante de Dios y ha sido contestada, ha sido oída. Zacarías, vas a tener un hijo. Y Zacarías, este hijo, va a ser aquel que va a preparar el camino para nuestro Salvador. ¿Cuál fue la reacción de Zacarías? Aquí dice el versículo 20: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. ¿De dónde vino el ángel? De la presencia de Dios. ¿Qué palabras les entregó el ángel? Las palabras que Dios le dio para que él hablara. Cuando Zacarías escuchó al ángel, él estaba escuchando al Dios vivo hablar. ¿Y cuál fue su reacción ante las palabras que él escuchó? No creyó. No le fue contado por justicia, fue reprendido. Abraham escuchó la palabra de Dios. Fíjense en el ejemplo. Zacarías, un hombre avanzado en edad, un sacerdote, un hombre bien familiarizado con las Escrituras, un hombre que sabía que Abraham a 100 años de edad tuvo hijo, un hombre que sabía que para Dios no era imposible darle un hijo a un hombre de edad avanzada, un hombre que era judío, un hombre que era semilla, que era descendencia de ese milagro. Zacarías mismo, el hecho de que él respiraba era testigo de que Dios era fiel y que podía dar un hijo a un hombre de edad avanzada como fue Abraham. Abraham escuchó las palabras que le dijo Dios: vas a tener un hijo, te daré descendencia. Abraham creyó. Zacarías, animado por el testimonio de las Escrituras, tiene que haber sido, porque de ninguna otra manera hubiera orado, viendo que Dios fue fiel y le dio hijo a Abraham, se animó a pedirle a Dios que le diera un hijo. En su oración le faltó fe. Dios se la contestó, pero no creyó y fue reprendido. Entonces ven la fe, la esencia de la fe en nuestra vida de oración. Ven cómo nuestra vida de oración y nuestra vida como cristianos es impactada por nuestra fe, por nuestra creencia en lo que Dios dice. Sigamos adelante. La fe es un don de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe no es algo que nosotros podemos entregarle a Dios, no es algo que nosotros podemos desarrollar en nuestras propias fuerzas, sino es algo que Dios nos da a través de su palabra. Cuando Él se revela, cuando Él muestra quién es Él, y nosotros recibimos esa revelación, comienza a crecer nuestra fe. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, hermanos, cuando hablamos de que la fe es esencial para agradar a Dios, estamos hablando de una fe que es un don de Dios. Es una fe que surge como fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Es una fe que crece al escuchar la palabra de Dios en nuestras vidas. Como hablaba nuestro hermano Jeremy la última vez que estuve aquí con él interpretando, y él hablaba exactamente en el estudio del viernes en la noche, de que necesitábamos la llenura del Espíritu Santo. Y como él nos decía que esa llenura del Espíritu Santo venía a la manera que nosotros nos familiarizáramos con las Escrituras, de la manera que nosotros permitiéramos que la palabra de Dios habitara en nuestras vidas
para que el Espíritu de Dios, a través de la Escritura, pudiera tomar control de nuestra vida y guiar nuestros pasos. O sea, eso es lo que estamos hablando. Es un don de Dios. Es un don de Dios que viene a través del oír. Y el oír la palabra de Dios es un don de Dios que surge como un fruto del Espíritu Santo que habita en el hombre. La fe como cristianos es algo de lo que creemos, es algo en lo que crecemos, es algo en lo que maduramos, es algo en lo que aumentamos. ¿Ok? Es bien importante que comprendamos eso, porque mi objetivo es que examinemos nuestras vidas y veamos si estamos donde debemos de estar y analicemos nuestra oración. ¿Qué tanto le creemos a Dios cuando oramos? Y a la manera que podamos examinar nuestro caminar y a la manera que podamos examinar nuestra oración, vamos a poder ver qué tanta fe tenemos, qué tanto le creemos a Dios. Y algunos de nosotros nos podemos hasta desanimar cuando veamos en dónde nos encontramos, cuando veamos que tampoco le creemos a Dios. Pero lo que deseo que entendamos es que la fe es algo en el que el cristiano crece. Eso no es para que te desanimes, sino para que veas que tienes que seguir aumentando, tienes que seguir creciendo, tienes que seguir caminando. Y ese caminar, ese crecer va a venir por el oír, y el oír la palabra de Dios. Miren lo que dice Lucas 17:5. Nuevamente, todavía no vayan ahí, solo voy a abrir una escritura rapidito, luego nos vamos a estacionar en otra escritura, pero vean esto. Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Marcos 9:24 es el encuentro del padre que lleva a su hijo poseído y le pide a Cristo que lo sane. Y Cristo le dice que si cree, será hecho. Y el padre contesta en Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo a nuestro Señor Jesucristo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, hermanos, el cristiano tiene fe, porque es la única manera en que podemos venir a una vida nueva en Cristo a través de la fe, pero también tiene incredulidad. Y a la manera que una aumenta, la otra disminuye. Es proporcional. Los discípulos reconocieron que les faltaba, que no creían lo suficiente. Y ellos fueron y le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe, incrementa, danos más. ¿Por qué? Porque reconocieron que era un don de Dios, no era algo que estaba dentro de ellos que ellos podían generar. Entonces ellos demuestran una dependencia en Dios, y ellos reconocen que para que su fe aumente, que para ellos puedan creer en Dios, necesitan que Dios obre en ellos. Entonces la fe aumenta de la misma manera en la que la fe llega. La fe llega por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la fe aumenta por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora hay un elemento que hace falta, y es la obediencia. A la manera que vamos escuchando la palabra de Dios, que vamos discerniendo lo que Dios quiere que hagamos, ahora tenemos que caminar en esa verdad que ha sido revelada. A la manera que caminamos en esa verdad que ha sido revelada, vemos que Dios es fiel. Y a la manera que vemos que Dios es fiel, aumenta nuestra fe. Reconocemos que podemos confiar en Él aún más. O sea, este es el caminar del cristiano. Tenemos nosotros que reconocer que nuestra fe necesita aumentar, pero también tenemos que reconocer que nuestra incredulidad necesita menguar. Entonces es una batalla que tenemos como cristianos, y es muy importante discernir esto. Ahora,
La fe es directamente relacionada con nuestra apreciación de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Hermanos, la fe es creerle a Dios. Como dijo Gerardo, la fe es creerle a Cristo. Es lo mismo. ¿Cómo le vamos a creer a Dios? ¿Cómo le vamos a creer a Cristo? Si no lo contemplamos, si no lo estudiamos, si no lo observamos, si no nos acercamos a Él, si no removemos los obstáculos que están entre nosotros y el Señor. Nos toca a nosotros buscar el ángulo. Nosotros veníamos desde San Antonio y veíamos las montañas. Y los hermanos decían que hace muchísimo tiempo que no veían montañas así. Y a la manera que nos acercábamos, nos dábamos cuenta que las montañas eran mucho más grandes que cuando primero las visualizamos. Y cuando empezamos a subirlas, que ya estábamos entre medio de las montañas, que podíamos contemplar las nubes aún más cercas, y ya cuando estábamos en el tope y comenzamos a bajar, que podíamos ver la altura, pudimos apreciar aún más las montañas y su belleza. La fe en Cristo va a depender de nuestra apreciación de quién es Él. ¿Qué tan precioso es Cristo en tu vida? ¿Qué tanto valor tiene tu relación con Dios como tu Padre? Directamente va a afectar eso tu fe. Y directamente afectará tu vida de oración. ¿Cuánto aprecias, cuánto es tu contemplación, tu entendimiento de quién es Dios? ¿Es alguien a que se preocupa por ti? ¿Es alguien a quien tú le interesa o es alguien remoto, indiferente? Las Escrituras te dicen quién es Él. ¿Qué relación desea tener contigo? ¿Quién eres tú para Él? Pero si no estudias las Escrituras, nunca llegarás a ese entendimiento. Nunca podrás ver qué es lo que Él piensa de ti. Vayamos a Juan 14. 14:1. Vayamos ahí, aquí vamos a ver varios versículos. Juan 14. Versículo 1. Está nuestro Señor Jesucristo hablando con sus discípulos. Y le está entregando una noticia que los ha turbado. ¿Cómo es esto, Señor? ¿De que vas a morir? ¿De que te vas? No. A nosotros nos gusta que tú estés aquí con nosotros. Nos hace sentir seguros. Estábamos en la tormenta, en el bote, en el agua, y tú estabas ahí. Señor, ayúdanos. Paraste los vientos. A nosotros nos hace sentir seguro que tú estés con nosotros. Jesús le da la noticia de que se irá. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Están turbados, están ansiosos, están preocupados. Cristo dice: no hay necesidad de eso. Si creéis en Dios. Si crees en Dios, no te turbes. Porque ese creer en Dios debe de hacer algo en tu vida. Y lo que debe de hacer es darte seguridad. Debe de centrarte. Debe de darte claridad en medio de la tormenta. Dice: creer en Dios, creer también en mí. La fe. ¿Qué es la fe? Creer en Dios. ¿Qué es la fe? Creer en Cristo. Si haces eso, versículo 6 dice, Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cree en mí? ¿Crees en mí? Estás en el Padre. Si me han conocido a mí, también conoceréis a mi Padre.
Cree en el Padre. Señor, pero ¿cómo podemos creer en Él si no lo hemos visto? ¿Me has visto a mí? ¿Has visto mi fidelidad mientras caminé contigo? ¿Has visto cómo me preocupé? ¿Has visto cómo te vestí? ¿Cómo te di de comer? ¿Cómo te protegí? ¿Cómo te sané? ¿Me has visto? Creer en mí. Oh, ¿crees en Dios? Excelente, cree en mí también. ¿Crees en mí? Estás en el Padre. Yo soy el camino al Padre. Si has visto a mí, has visto mi fidelidad, nosotros tenemos ese privilegio. Nos hemos sentado a la mesa a partir del pan con Cristo en persona. No. Pero Cristo se ha revelado en momentos muy íntimos en tu vida a través de la Escritura. Has tenido comunión con Él y has visto su carácter. Has visto cómo Él se preocupa. Has visto cómo Él ha contestado tus oraciones. Ese Cristo que has experimentado te dice: ¿me conoces a mí? ¿Crees en mí? ¿Crees en mi Padre? ¿Cuándo oras? ¿A quién le oras? Cree en Él. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Te he dado más que suficientes pruebas para que creas que yo soy enviado del Padre, para que creas que el Padre está en mí. Y si yo te digo que yo y el Padre somos uno, y si me has visto a mí, has visto el carácter del Padre, y si has visto mi amor, has visto el amor del Padre, y si has visto mi cuidado para ti, has visto el cuidado del Padre para ti, cree. Cuando oras, ¿tú crees que Dios te escucha? ¿Tú crees que Él se preocupa por ti? ¿O tienes incredulidad? Fíjese el esfuerzo que está haciendo Cristo. Creer en mí, creer en mi Padre. Te digo que creas en mí. Miren cuántas veces Él le está insistiendo que crean. Es necesario creer para acercarnos al Padre. El que no cree que Él es, no le agrada, no es recibido. ¿Crees en Dios? Ten la certeza de que le agradas a Dios. Vienes a Él creyendo en Él, ten la certeza de que Él te escucha. Dice el versículo 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que esta hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis, estamos orando. La oración es hablar con Dios. Para orar necesitamos tener fe. La fe es creerle a Dios. Cristo está diciendo que si crees, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré. ¿Por qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estamos hablando de la oración. Cristo te está diciendo que ores. Y que ores creyendo en lo que Él te ha dicho, creyendo en la revelación que Él te ha dado. Y que si crees, tengas la certeza que Él te escucha. ¿Cuándo oras? ¿Cómo oras? ¿Oras con una certeza, con una realidad de que estás entrando, de que te estás acercando, como dice Hebreos 11:6, al Dios vivo?
¿Estás consciente en tu pensar de que este Dios está interesado en lo que tú vienes a hablar con Él? ¿Que está dispuesto a escucharte? ¿O simplemente ora porque es la rutina? Porque es algo que tienes que hacer? Porque estábamos todos juntos y te dijeron, hermano Raúl, ¿puedo orar por los atletas? Es una obligación. Voy a orar. Pero en realidad estás contemplando que en ese momento te estás transportando a otro lugar. Hay uno presente que te va a escuchar y se va a deleitar si te acercas creyendo que eres. ¿Ves la diferencia? ¿Cómo es tu vida de oración? Ese es el propósito de estas reuniones, hoy en domingo. Yo les puedo decir que mi vida de oración no es como debe ser, pero está mejorando. Porque simplemente he comenzado a creerle a Dios. Porque simplemente he llegado a un punto en que realizo que no estoy solo en el cuarto cuando me arrodillo, pero que hay alguien al cual yo le intereso, que se sienta a escucharme y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mi bien y para el bien de mis hermanos. So, cuando oramos, y oramos por Monterrey, y por Saltillo, por Reynosa, y por Nicaragua, por San Antonio, por las iglesias de nuestros hermanos, por aquellos que nos escriben a través de internet, así como ustedes, necesitados. Estamos orando con una certeza de que hay alguien que tiene los recursos, la capacidad y el interés por nuestro bien y que va a orar. Pero antes no era así. Antes entrábamos en una rutina. Antes entrábamos agobiados por las preocupaciones de este mundo. Hermano, la oración requiere esfuerzo. Requiere que nosotros aquí, antes de arrodillarnos, meditemos en la persona a la cual vamos a hablar, en la relación que tenemos con este ser que dice que le llamemos Padre, en el nombre del cual estamos orando, que es Cristo, nuestro Salvador. Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. ¿Necesitas tú que Dios aumente tu fe? Y si necesitas que Dios aumente tu fe, ¿qué tienes que hacer para que tu fe aumente? Primero, orar, creyendo que eres. Y segundo, tener comunión con su palabra, donde Él te revela quién es Él. No sé, disculpe, estoy checando el tiempo, no quiero abusar. Entonces este es el punto que necesitamos enfocarnos. Señor, aumentanos la fe. Ese clamor, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Es una realidad en nuestra vida. Es una realidad, hermanos. No los conozco a todos, pero tengo una certeza que estas palabras es cierta en cada uno de ustedes. Porque es nuestra naturaleza y es el llamado que Dios ha hecho a que nuestra incredulidad disminuya y nuestra fe aumente en nuestro transcurso como cristianos, en nuestra vida aquí en esta tierra. Esto es necesario para que nuestra oración sea eficaz. Ahora, veamos algo un poco más práctico. Me gustaría comparar
dos eventos de la Biblia para ayudarnos en este sentido. Me gustaría comparar a Marta y a María en Juan 11 con el romano centurión en Lucas 7. Entonces vayamos a Juan 11. Juan 11:3 nos muestra Juan 11:3 nos dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, el que estaba enfermo. Versículo 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, corrió inmediatamente a donde estaba Lázaro. No. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Tenía un propósito. Su propósito era contestar el clamor de sus discípulos y la necesidad de todos aquellos en que él cree. El propósito que tenía Jesús en quedarse era aumentar la fe de ellos a través de la enfermedad de aquella que él amaba, Lázaro. Sigamos adelante, dice el versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya la enfermedad llevó a la muerte. Nuestro Señor Jesús escuchó la noticia y intencionalmente se quedó 2 días, se quedó allí. Y cuando decidió llegar, ya Lázaro llevaba 4 días muerto. Juan 11:21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta le dice a Jesucristo: si hubieras estado aquí, yo estoy convencida, tengo la certeza, tengo la fe de que tú lo hubieras sanado. No me queda duda. Pero no estaba sano y murió. Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciendo: Señor, yo te conozco. Señor, yo te he visto obrar. Cristo, yo he estado presente y he visto los milagros que has hecho. Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Señor, yo creo en ti. Marta le dijo: yo sé que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero murió. Las dos estaban convencidas, tenían la certeza de que si Cristo hubiera estado presente, su hermano no hubiera muerto, él lo hubiera sanado. Veamos un contraste. Vayamos a Lucas 7. Lucas 7. Versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Versículo 2.
y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanare a su siervo. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y digo al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado a alguien que crea con tanta certeza, con tanta seguridad de quién yo soy, que tenga tanta fe. Y al regresar a la casa, los que había sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Tanta fe no he hallado a nadie con tanto entendimiento de quién soy. Uno con autoridad. No he hallado a nadie que entienda cuáles son mis limitaciones o la falta de ellas. ¿Ven el contraste? Marta y María, ellas habían traído a Cristo en su casa. El centurión reconoce que ni es digno de que Cristo entre a su casa. Ellas lo habían escuchado enseñar, lo habían visto hacer sus milagros. El centurión oyó de lo que Cristo había hecho. Ellas viendo, reconocieron que la distancia era una limitación para Cristo. Incredulidad. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Marta y María creían, pero todavía había incredulidad. Era necesario que Cristo llegara donde estaba su hermano para que él fuera sano. El centurión reconoce otra verdad: el mismo Cristo. La diferencia está en la apreciación del individuo. Marta y María tenían un entendimiento, una apreciación de quién era Cristo. El centurión, a través de lo que había escuchado, pudo discernir que Cristo era mucho más de lo que Marta y María creían, que en él había una autoridad que nadie más tenía. Y él dice: Señor, no es necesario que tú vengas, yo sé que tú eres alguien de autoridad, solo es que tú digas la palabra. Eso es lo único que es necesario. Solo di la palabra. No tienes que estar en mi casa, no tienes que estar donde está el enfermo. Solo di la palabra y es suficiente para que él sea sano. Marta y María: si hubieras estado aquí, yo sé que no hubieras sido sano.
¿Cuántas veces está esa limitación en tu oración? Oh, yo creo que Dios puede, pero no en esta situación. Sí, yo sé que ha sido fiel aquí, pero esto es diferente. Marta y María vieron a Cristo hacer muchísimos milagros. Escucharon de mucho más. Lo escucharon a Él enseñar. Lo contemplaron. Pero en su contemplación faltó, fue corta. El centurión no lo vio. Escuchó de Él. El centurión era romano, ni siquiera podía ir a la sinagoga a escucharlo enseñar, porque no era lícito. Pero lo que él escuchó fue suficiente para que él pudiera transportarse a un lugar más cercano de quién es Cristo y poder tener una apreciación aún más espiritual de quién es Él. Marta y María estaban muy cerca físicamente de Cristo, pero en lo espiritual, en la autoridad, en la persona en quien era Cristo, estaban lejos comparado al centurión. A ella todavía le faltaba que su fe fuera aumentada. Esto no es para poner a Marta y a María en una posición de desventaja o para que nosotros las veamos a ellas como algo inferior. Esto es para que nos dé ánimo a nosotros, porque nosotros muchísimas veces en nuestra vida somos Marta y María. Pero miren lo hermoso, miren lo bello que es nuestro Señor. ¿Se acuerdan de cómo empezó Juan 11? Que a propósito nuestro Señor se quedó. Vayamos otra vez a ver. Juan 11. Juan 11, 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. No es para muerte. ¿Para qué es? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea aún más exaltado, sea glorificado por ella. Esta muerte, esta enfermedad que lleva a muerte, es para que el Hijo de Dios sea exaltado, sea glorificado, su nombre tenga más autoridad, sea mejor contemplado por todos los que lo ven. Aumentanos la fe. Versículo 14, Juan 11, 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro. ¿Cómo? Me alegro por vosotros. ¿Por quiénes? Por sus discípulos, por aquellos que le pertenecen, por aquellos a los que Él reconoce que necesitan crecer en su fe, por los mismos que le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. ¿Crees cuando oras? ¿Crees en el Cristo revelado en las Escrituras? ¿Crees? Para que creáis. Vámonos a él. Y volvemos al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 20. Me encuentro con Marta nuevamente. Veámoslo más en detalle. Cuando oyó que Jesús venía,
salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hermanos, esa declaración de Marta es la misma declaración que hizo el Padre cuando le dijo a Cristo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Marta, todo. Entonces, ¿por qué no crees que tu hermano puede resucitar después de 4 días de muerte? El todo de Marta no es todo en su totalidad, pero el todo de Marta es todo lo que ella tiene. ¿Ves la diferencia? Cuando Cristo dice, todo lo que pidáis en mi nombre, ese todo es el todo de Cristo. En el todo de Cristo no hay límites, pero en el todo de Marta hay límites, basado en su fe y en su incredulidad. Entonces, Marta proclama, Marta dice, mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Lo bonito es que cuando Cristo termina, el todo de Marta aumenta. Continuamos, versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Señor, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Marta, ¿crees tú esto? 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Quién más dijo esas palabras? Yo he creído que tú eres el Cristo. Pedro, cuando Cristo le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dice Cristo? Eso es una revelación del Espíritu Santo, no fue una revelación de sangre y carne. Hermanos, Marta es una creyente. Marta cree que Cristo es su salvación. Pero su creencia, su fe necesita aumentar. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Busquemos al versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Versículo 23. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Una pequeña aclaración.
¿Por qué creen ustedes que Jesús lloró? Por la falta de fe. Muchas personas que piensan, wow, mira cuánto, bueno, incluso lo vamos a ver un poquito más adelante, que dicen, wow, mira qué tan amor tenía, mira cómo se identifica con su dolor, que está llorando con ella. No, está llorando por la falta de fe que ve en ellos. Jesús lloró. No sé si ustedes han encontrado más versículos, pero en mi estudio encontré que la Escritura nos dice que Jesús lloró 2 veces. Una es esta, y la segunda fue en Lucas 19, 41 al 44. Y la ocasión es, Jesús está mirando a Jerusalén y llora porque no pudieron discernir quién era el Cristo que había visitado a Jerusalén y lo rechazaron. Hermanos, las únicas 2 ocasiones que la Escritura nos muestra a Cristo llorando es por la falta de fe del hombre. Y esa es la razón por la cual Cristo está llorando. Cristo no está llorando porque Lázaro murió. Al contrario, nos dijo anteriormente que se gozaba por su muerte, porque iba a ser un instrumento para ayudarlos a ellos a crecer en su fe. Eso era una declaración. Sigamos adelante, versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y la contestación es, sí, podía este haber hecho que Lázaro no muriera. ¿Está correcto? Sí. Incluso los incrédulos reconocen que él tenía autoridad para sanar. Pero el punto no era ese. El propósito de la muerte, de la enfermedad, de la muerte de Lázaro, era que los creyentes crecieran, aumentaran su fe. Hermano, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida por la prueba que estás pasando en este momento? ¿Tienes tú la fe para creerle que cuando Él te dice que aquel que lo ama, todo funciona para bien? Puedes tú ver cualquier prueba en la que estés pasando y encontrar paz en la certeza de las palabras de tu Señor, cuando Él dice que todo en este mundo está bajo su control, que las aves de este mundo no se preocupan porque Él provee para ellas. ¿Cuánto más no proveerá para ti? ¿Crees tú que eso es cierto en tu vida? Que lo que estés pasando, no importa qué tan duro sea, qué tan incomprensible sea, en las manos de Dios es para tu bien. Es para ayudarte a crecer en tu fe. Es para ayudarte a poder comprender su grandeza, contemplar su poder. Eso es lo que Cristo quiere. Esta prueba, esta enfermedad, esta muerte, la cual Él se gozó, no porque Él murió, no porque ellos sufrieron. ¿Ves? Nosotros nos limitamos, nosotros solo vemos el ahora. Esto es duro, Señor. Esto duele. Yo no quiero este dolor. ¿Qué dice Hebreos? Que la disciplina del Señor, la prueba del Señor en el momento no es agradable, no es apacible, no es agradable. Pero su propósito es dar fruto apacible al Señor. Es el final de la carrera
es buena. Cristo está viendo el resultado final y Él se goza. Él se goza porque va a ser para el bien de sus discípulos, para que crean, para que aumenten en su fe, para que lo contemplen de una manera aún más cercana, para que puedan ver su poder. En tu prueba, si estás confiando en Cristo, si le perteneces a Él, si has sido lavado por su sangre, adoptado en su familia, si Dios es tu Padre, tienes la promesa del Dios vivo, de que es para tu bien. Y aunque estés llorando, aunque sea doloroso y difícil, ten la certeza de que Cristo se está gozando, porque Él está viendo el resultado final, que tu fe va a ser purificada, que tu entendimiento de quién Él va a aumentar. Hermanos, tenemos que ver las pruebas en esta vida a través de la fe, a través de la Biblia, no a través de la carne. Y tenemos que creer lo que Dios dice sobre nuestras pruebas. Este es el ejemplo que tenemos aquí. Hay muchísimos más que podemos nosotros estudiar y meditar para ver que Dios es fiel. Pero en este ejemplo vemos claramente que esta enfermedad, que esta muerte, es para que ellos crean, para que Cristo sea exaltado y glorificado en la vida de ellos. Hermanos, ese es el propósito del cristiano. Y ese es el propósito de todo lo que nosotros experimentamos en esta vida como hijos del Dios vivo. No lo duden, crean en el Señor, crean en su palabra. Los que estaban ahí, los judíos, tenían razón. Sí, nuestro Cristo, versículo 37, podía sanarlo, no hay duda de eso, pero ese no era el propósito de Cristo. Continuamos, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la que cree, Marta, la que sabe que todo lo que Él pida, Dios se lo dará, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Señor, está bien muerto, no te molestes. Versículo 40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No digo. Versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te ha dicho Dios a ti que en tu vida las pruebas serán para la gloria de Dios? Si no te lo ha dicho es porque no lo has leído. Y si no tienes esa certeza, te imploro que estudies tu Biblia y que te apoderes de las promesas que Dios te ha dado, para que tengas la certeza y en medio de las pruebas puedas creer. Hermanos, estamos hablando de vida y muerte. El que en Él cree no verá la muerte. El que en Él cree, aunque muera, tendrá vida eterna. Estamos hablando de vida y muerte espiritual. Esto es serio. Tu vida de oración es un elemento esencial, crítico en la vida del cristiano. De tal manera que los apóstoles insistieron en que su prioridad no sería predicar la palabra, sino dedicarse a la oración y predicar.
La comunión con Dios a través de la oración es la esencia misma, es el oxígeno de la vida cristiana. Y se va a ver afectada directamente a través de la magnitud de la fe que cada uno de nosotros poseamos. Por eso es esencial que nuestra oración, nuestra petición sea como la de los apóstoles, los discípulos. Señor, aumenta nuestra fe día a día. Señor, creo, disminuye. Ayúdame con mi incredulidad, que mi incredulidad mengue día a día y que mi fe aumente en ti, Señor. Esta es la seriedad del tema de la oración, hermanos. La vida eterna se agarra en nuestro respirar, en nuestro alimentarnos, en nuestra comunión con el Señor, a través de la oración y del estudio de la palabra. Hermano, el estudio de la palabra es parte de la oración. ¿Qué es la oración? En hablar con Dios. Nosotros oramos, hablamos y nosotros escuchamos a Dios hablar a través de su palabra. La fe viene por el oír de su palabra. Esa es la dinámica. Una vida de oración de nosotros depositar nuestras cargas al Señor, alabarlo, reconocerlo como quien es y escucharlo para que nuestro conocerlo crezca. Y es esa relación. Cuando oren, hablen de su Padre, creyendo que es. Y cuando lean la Escritura, reconozcan que están escuchando a su Padre hablarles a ustedes. Están teniendo un tipo de oración, hay comunicación. Orar es hablar con Dios. El que le oye a través de su palabra lo conoce. Hermanos, es esencial. Versículo 41, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Marta tenía razón. Todo lo que le pidas, Dios te lo dará. Ella tenía razón. Cristo lo acaba de confirmar. Siempre me oyes. ¿Tienes tú esa certeza? Cuando oras, puedes decir: siempre me oyes. Puedes ir y salir gozoso de que sabes que tu Padre te escuchó. Pero lo dije por causa de ustedes, de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces se cumplió el propósito. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ese es el propósito.
¿Crees tú en Él? ¿Ha aumentado tu fe al contemplar la autoridad del Cristo al que llamas Señor? El centurión creyó que Cristo tenía autoridad. Y esa creencia, ese creer, lo llevó a decirle: no te molestes en llegar hasta mi casa. De donde estás, solo dilo y es suficiente para que mi siervo sea sano. ¿Creen ustedes que al ver a Lázaro salir, Marta y María van a volver a decir: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto? Sabemos que puede sanar, pero hay una limitación por la geografía. No. Ellas vieron a un Cristo totalmente diferente. Su fe fue aumentada. Y ese fue el propósito de esa prueba. Ese fue el propósito de esa enfermedad. Ese fue el propósito de esa muerte. Hermanos, ese es el propósito de todo evento en tu vida. No lo dudes. Créeme en el Señor. Concluimos con lo siguiente: Primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza, la certeza que tenemos en Él. No en nosotros, pero en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es la fe, la certeza, es la fe, la convicción. ¿Tienes tú esa certeza? ¿Tienes tú esa convicción de que si has pedido algo de acuerdo a su voluntad es tuyo? No es tuyo más adelante, cuando llegue. Es tuyo en ese momento en que lo has pedido. Pero requiere trabajo de nuestra parte. Requiere poder discernir para poder orar de acuerdo a su voluntad. Y la única manera en la cual podemos nosotros discernir cuál es la voluntad de Dios para poder orar de acuerdo a su voluntad es a través del conocimiento de su palabra, porque en ella se revela toda la voluntad de Dios que es necesaria para que sus hijos vivan la vida cristiana. Juan 14, 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, todo lo que pidamos es la promesa que nos ha dado nuestro Señor. Si lo pedimos de acuerdo a su voluntad. No es parte de lo que tenía aquí, pero le quiero dejar como este ejemplo. En segunda de Samuel tenemos al rey David confrontado por el profeta Natán. Su pecado ha sido revelado, ha sido puesto a la luz. El profeta le da el juicio de Dios. David, te mereces la muerte. Pero Dios ha hecho propiciación, no vas a morir. Pero el hijo que va a nacer
Él morirá. Hermanos, ¿cuál fue la reacción de David? David escuchó que el niño nació y el niño estaba enfermo, pero estaba vivo. Y David se apoderó de una realidad que él tenía. Y esa realidad es que Dios se ha revelado como un Dios de misericordia. Y esa revelación, ese conocimiento de que Dios es un Dios de misericordia, le dio a David el denuedo, el valor de ir a la presencia de Dios, habiendo escuchado el juicio, y clamarle a Dios que tuviera misericordia. Y ayunó, y oró, y clamó por la vida de su hijo, con la certeza de que Dios podía darle su petición. Y el niño muere. Y sus siervos tienen miedo de decirle a David que su hijo ha muerto. Porque si tal fue la reacción de él con su enfermedad, ¿cuánto más será el dolor? ¿Cuánto más será la pena, la angustia, cuando sepa que murió? Si le decimos que el niño está muerto, nuestro rey morirá de tristeza. La agonía lo matará. Y no se atreven a decírselo. Y David mira y observa y discierne que el niño ha muerto. Y David le pregunta, ¿murió el niño? Sí, ha muerto. Y David lloró, pataleó, se quejó. No. David reconocía que Dios era soberano y que Dios era misericordioso, y esta realidad él la poseía, y era lo que él separaba por fe, y este era el Dios al que él le servía, y esta era la certeza que él tenía. Y cuando él oyó el juicio final, el decreto de Dios en la vida de su hijo, él glorificó a Dios. Él se levantó, fue al templo, alabó al Señor, se bañó y se sentó y comió. ¿Por qué? Porque él reconoció que mientras el niño estuviera vivo, había esperanza de que Dios fuera misericordioso y le diera la vida, de que Dios se retractara del juicio declarado. Pero el momento en que el juicio fue ejecutado, el Dios que David conocía era grande, misericordioso, lleno de amor para David. David no tenía duda de que Dios lo amaba. Y esa certeza lo ayudó a David a recibir la noticia y levantarse y alabar a su Dios y aceptar la mano, el juicio de Dios en su vida con gozo. Porque el hecho de que David estuviera vivo era prueba de que Dios era misericordioso. Hermanos, esa es la realidad que yo deseo dejarles aquí. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando no estamos seguros, orar de acuerdo a nuestro deseo, pero dispuestos a dejarnos ir del momento que Dios nos dé la seguridad. Eso fue lo que hizo David. El momento que Dios dijo no, David dijo, ya no hay nada más que pueda hacer, él no vendrá a mí, yo iré a él. A veces nosotros tenemos una inclinación de que deseamos algo y lo vemos y no es malo, pero no sabemos si es la voluntad de Dios y no oramos. O si oramos con timidez, oramos a un Dios que nos ama. David escuchó el juicio, pero David quería que su hijo viviera.
David estaba orando, pero estaba orando al igual que nuestro Señor Jesucristo oró antes de enfrentar la cruz. Si es tu voluntad, Señor, remueve esta copa. Padre, yo deseo esto, lo que sea. ¿Qué deseas? Quiero esto, pero si es tu voluntad. El momento que tú reveles que esto no es, te alabo y voy en la dirección que me digas. El problema de nosotros es que nosotros queremos ser Dios en nuestras vidas. Esto es lo que quiero y esto es lo que pido. Y Dios no me lo da y ahora me comporto como un niño malcriado. Te falta fe. Hay incredulidad. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Oremos.